Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría hablar del espíritu del romanticismo, concretamente de un poema en el cual desde mi punto de vista pues se manifiesta ese espíritu, como es el poema de José de Espronceda, el poeta extremeño, titulado La canción del pirata. Ese popularísimo poema de Espronceda. El romanticismo es un movimiento literario que surge en Alemania e Inglaterra, en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, ¿no? Sabemos esos grandes autores, Shelley, Lord Byron, Schiller, etcétera, etcétera. Pero lógicamente siempre aquel que escribe en tu lengua es una cosa comprensible que tenga un ascendente mayor que aquellos poetas de otros países que escriben en lengua distinta, ¿no? Y eso es posiblemente lo que sucede aquí también con el romanticismo, ¿no? Bueno, ya hice un vídeo sobre la apología del amor romántico, en el cual respondía a esa idea equivocada que hoy manifiestan aquellos o aquellas que combaten el amor romántico, combaten algo que no están comprendiendo. Así que este tema del amor romántico no es precisamente de lo que voy a hablar hoy, ¿no? El romanticismo, como os comentaba, surge, por ejemplo, uno de los detonantes del romanticismo es el libro de las aventuras del joven Werther o algo así, de Goethe, el poeta alemán, ¿no? Bueno, este libro de Goethe, Las penas del joven Werther, él mismo, de alguna manera, con el paso del tiempo, él escribió este libro siendo muy joven y este libro tuvo un gran éxito. En este libro pues hay una persona, hay un hombre joven que se enamora apasionadamente de una mujer y acaba suicidándose, ¿no? Lo ve como un amor imposible, ¿no? Está escrito de manera magistral, a través de cartas, pero es un libro de juventud de Goethe, ¿no? Y Goethe, como se nos dice en Wikipedia, Goethe guardó la distancia en su vejez con las desventuras del joven Werther. No es su mejor libro, no es un libro significativo verdaderamente. Esto es el problema, ¿no? Que con este libro el romanticismo comienza ya siendo desvirtuado. Romanticismo pues viene de romántico, romance, Roma en definitiva, las lenguas romances. Lenguas romances era una mezcla de romano con palabras, con elementos del lenguaje que todavía persistían, y por eso se llamaban las lenguas romances, ¿no? A las lenguas que no eran el latín puro, pero verdaderamente venían del latín, venían del romano, venían de Roma. Y romántico pues viene de esa evolución de la palabra, ¿no? El arte románico. De alguna manera los románticos querían rescatar ese espíritu de lo románico, de las personas que no... de la evocación de un tiempo en el cual no había las fronteras, no había las limitaciones, la opresión, la sujeción que se nos da en la sociedad organizada ya, ¿no? Cuando simplemente es como si el guión estuviera mundanamente escrito y tenemos que hacer ya pues lo que todos hacen. El poeta romántico nos propone otra cosa, nos propone revelarnos, pero no revelarnos violentamente, revelarnos en nuestra persona, revelarnos como hace el pirata. Por eso voy a comentar este poema como paradigma del espíritu del romanticismo. Bueno, como os comentaba, como nos decía Wikipedia, Goethe guardó la distancia con este libro, lamentó su fama. Goethe lamentó su fama. ¿Por qué lamenta su fama? Porque este libro es ridículo, es una cosa... Está hablando de un enfermo, una persona que tiene apego, que ama de una manera que no parte de la valoración de sí mismo, que no fluye de manera natural, que no tiene relaciones naturales, que tiene una obsesión victimista consigo mismo. Werther es un enfermo y desgraciadamente en Europa, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, muchos jóvenes le imitaron y se suicidaban. Eso era una cosa... La novela tuvo muchísimo éxito, ¿no? Por eso os digo que el romanticismo da comienzo ya desvirtuándose, ya distorsionándose a sí mismo, y lo hace gracias debido a esta novela del gran poeta Goethe, que lamentó su fama, como nos dice Wikipedia,
y lamentó haber hecho público su amor juvenil a Charlotte Booth. Todos tenemos un amor juvenil, algunos tienen unos cuantos, algunos tienen cientos, miles. Hay quien está siempre enamorándose, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Esa es la frivolización del enamoramiento. Me remito al vídeo que hice sobre qué es enamorarse, en el cual os explico cuál es la visión más positiva, más valiosa, más entusiasta, más que está conforme con la aprobación de sí mismo, con la valoración de sí mismo, que significa la palabra enamorarse. Enamorarse, estar rodeado de amor, como queremos estar todos, ¿no? Todos queremos estar enamorados. Encantado es aquel que está rodeado de cánticos, etimológicamente. Enamorado es aquel que está rodeado de amor, y si estás rodeado de amor es que reconoces el amor en ti mismo como tu realidad, ¿no? Pero bueno, esto lo explico en ese vídeo. ¿Qué es enamorarse? Bueno, pues Goethe, nos dice Wikipedia, escribió Werther cuando tenía 24 años. La mayoría de los visitantes que tuvo en su vejez solo habían leído este libro. Ese es el problema que él tiene. O sea, el libro menos significativo para ti, señor Goethe, es el que más han leído los demás, ¿no? Entonces, y solo lo conocían por esta novela, entre todas las que escribió. Goethe tuvo un disgusto con este libro, llegando a escribir, nos dice Wikipedia, que no podría haber sido visitado por un fantasma más vengativo, aun cuando Werther hubiera sido un hermano al que hubiera matado. Es decir, se ha convertido en un monstruo, en un fantasma, en una carga, en algo negativo, en algo que... Ya os lo digo, no es que sea en perjuicio suyo, sino que es en perjuicio de toda la idea de lo que significa el romanticismo como movimiento literario. Este libro ridiculiza, siendo un gran libro en el sentido de que está muy bien escrito, en el sentido en que examina esa psiquis del enamorado, del enamoradizo, de una manera magistral. Literariamente está muy bien redactado, etcétera, etcétera, pero tiene ese punto negativo, ¿no? Goethe reconoció el gran impacto personal y emocional que este libro en los jóvenes enamorados y deprimidos causó, ¿no? Chicos adolescentes que no... Si ahora decimos que la juventud se alarga hasta los 40 o los 50 años, ya todo el mundo es joven siempre, pues en esa época la adolescencia a veces se extendía mucho, sobre todo en las clases acomodadas, ¿no? Ese proteccionismo que tenían, esa vida completamente resuelta, ¿no? Sin dificultades, pues a veces hacía que ser adolescente es genial, ¿no? Te mantienen, te pagan los estudios, pues tú siempre quieres ser adolescente, mejor que responsabilizarte de tu vida, ¿no? Entonces estas personas, pues estos chicos, pues estaban fácilmente, eran influidos por aquello que leían, ¿no? Y esta novela pues causó en ellos pues una mala influencia, porque si algunos los llevó al suicidio, aún así este libro lo convirtió a él en famoso, ¿no? Le abrió las puertas de la fama ya para siempre, ya para convertirlo en la gran figura de la historia de las letras, ¿no? Como Shakespeare, Cervantes, León Tolstoy, Dante. Es alguien ya que es difícil de echar abajo, ¿no? Como otros parece que sí se les puede echar abajo, ¿no? Por ejemplo a Pablo Neruda, ¿no? Que era esa figura icónica de la izquierda, y que hoy de repente parece que no es más que un violador, un machista, un machirulo, y los que lo etiquetan así son los mismos que antes lo idolatraban, ¿no? Eso lo estamos viendo hoy día en los medios de comunicación, ¿no? Hasta el punto de que hay comunistas aquí en España, feministas de ideología comunista, que abogan porque se prohíba la enseñanza de este poeta Pablo Neruda, este poeta comunista, que se le prohíba en las escuelas, ¿no? Yo no quería desviarme del tema, más o menos quería apuntar el hecho de cómo el romanticismo fue distorsionado ya en su principio, y por lo tanto que lo siga siendo no debe de sorprendernos, ¿no? Nos dice también Wikipedia, el romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII. Es importante, este es el cambio estamos en un momento crucial dentro de la historia de la humanidad, por lo menos de la historia de Occidente. En ese cambio de siglo, del 18 a 19, aparece la Revolución Industrial, aparece la Revolución Francesa, aparece la prensa en el sentido de que llega a la masa, de que llega a la población común, que ya tiene la opción de aprender a leer para enterarse de lo que pasa
social y políticamente en el mundo del cual es partícipe, y que ya empieza a darse cuenta de que esos reyes que estaban idolatrados como si los hubiera puesto Dios, son personas, seres humanos, mujeres y hombres como nosotros. Entonces esto es algo muy importante. La revolución de la prensa es fundamental. Esa es la prehistoria de lo que ahora vivimos con internet, en el cual todos podemos instruirnos, todos podemos decidir acudir a tal o a cual fuente, y todos podemos compartir nuestros puntos de vista. Entonces era un momento fundamental. El mundo de la jerarquía, del Dios castigador, de las religiones que tenían ascendente indiscutible sobre todos y sobre todas, ese mundo empieza a caerse por abajo, empieza a desmoronarse, y eso lo hace a través del siglo XIX. Aparece el socialismo, aparece el comunismo, aparece el anarquismo, aparece León Tolstoy, Thoreau, pacifistas, abolicionistas, personas que son críticas con las estructuras religiosas, con las estructuras de poder. A lo largo del siglo XIX, toda la parafernalia del viejo régimen absolutista realmente empieza a venirse abajo, y aquí en España desgraciadamente pues hay una gran resistencia, y por eso los absolutistas desgraciadamente pues se imponen con respecto a los liberales que quieren renovar esa realidad, que son patriotas también, no son como ahora nos lo pintan, ¿no? Que los republicanos, por ejemplo, que hoy en día está este republicanismo que ha sido secuestrado, usurpado por la extrema izquierda, utiliza símbolos, por ejemplo, como el himno del general Riego, ¿no? El general Riego no era ningún comunista, era un patriota español, liberal, que amaba su país, que amaba la Constitución española, la primera Constitución, y a ella se sometía, y por lo tanto por eso estaba en contra de un rey absolutista como era Fernando VII, y fue ejecutado como tantos otros liberales, ¿no? Bueno, no voy a contar la historia del romanticismo. Este movimiento cobra un gran éxito en Alemania, en Inglaterra, y por lo tanto eso se va expandiendo por toda Europa, y también nos llega a España. En España hay también oposición. En España nos llega gracias a Juan Nicolás Bol de Faber, esposo de Francisquita Larrea, Frasquita Larrea, perdón, esposo de Frasquita Larrea, y ambos son madre y padre de Cecilia Bol de Faber, más conocido por Fernán Caballero, ¿no? Otra figura importante dentro del romanticismo, dentro de las letras, aunque ella se le acusa mucho de simpatizar con lo tradicional, ¿no? Bueno, es que con lo tradicional simpatizaba todo el mundo en esa época. Y como os comentaba, este hombre alemán, austriaco, mejor dicho, Johann Nikolaus Bol de Faber, pues es de alguna manera el que trajo el romanticismo, y se encontró con la oposición de personas como José Joaquín de Mora, que era un amante de lo clasicista, que ante la alabanza que Bol de Faber hacía del gran Calderón de la Barca, él decía que si hay algo deplorable en España es en la época de Calderón, es algo absurdo, ¿no? O sea, el periodo más importante del teatro español, el periodo de Tirso de Molina, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, etcétera, etcétera. Este tipo, José Joaquín de Mora, que era un poeta también importante, educador, etcétera, etcétera, desgraciadamente manifiesta ese espíritu que manifestaban los absolutistas, de oposición, de no queremos nada nuevo, queremos que todo esté tal como esté. José Joaquín de Mora, que era de aquí, al igual que Fernán Caballero, ¿no? Aunque Fernán Caballero naciera en Suiza, bueno, Bol de Faber en realidad es de Hamburgo, Alemania. Entonces, bueno, pues nos encontramos con este panorama, ¿no? Aún así, pues no, por mucho que quieran cerrar, ponerle puertas al campo, como siempre suelo decir, es imposible, ¿no? O sea, esa influencia, ese nuevo espíritu, esa nueva manera de entender la realidad, la creatividad literaria, no solamente era literaria, ¿no? Había romanticismo también en la pintura, en la música, etcétera, etcétera. Pero yo me centro en lo literario. Esa nueva forma de creación literaria y de interpretar la vida, porque ya se trata de que los poetas ya no están enclaustrados escribiendo ahí
aislados de la sociedad. Los poetas quieren ser aventureros, quieren ser partícipes activos, quieren ser políticos, guerreros, piratas, contrabandistas. Quieren ser curas, quieren ser lo que sea, quieren ser activos en cualquier plano, pueden ser ateos, místicos, bandidos, lo que sea, pero quieren ser activos en la sociedad. Y luego eso que experimentan quieren plasmarlo en sus poemas, en sus versos, en sus novelas, en sus dramas. Esa es la nueva mentalidad, esa es la nueva filosofía. Y en ese mundo, pues en ese país que se llama España, pues aquí nace en Almendralejo, Extremadura, José de Espronceda, y lo hace en el año 1808, falleciendo el año 1842 en Madrid. Entonces esta quizás sea una de las figuras más relevantes de la poesía romántica española, José de Espronceda, autor del Estudiante de Salamanca, del Canto a Teresa, y sobre todo es famoso por muchos de sus poemas, ¿no? Influido también por James Macpherson. Es importante esta figura. James Macpherson es un poeta escocés que escribió los cantos de Ossian, que era una figura legendaria del pueblo celta, un guerrero de la mitología irlandesa. Y James Macpherson a finales del siglo XVIII escribió y los presentó como si fueran del Talosian, ¿no? Y los demás los creyeron, ¿no? La gente se lo creía que era así, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza toda esa gran difusión y gran interés que tenemos en el mundo celta. La cultura celta que llega incluso hasta el propio Tolkien, al inglés Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos y El Hobbit. Tolkien, curiosamente, tenía poca simpatía con el mundo celta, paradójicamente. Entonces, como dice algún libro, era céltico a su pesar, ¿no? Porque él estaba equivocado, él vivía con la idea equivocada de que lo celta era lo irlandés, era lo escocés, era lo galés y no lo inglés, pero se equivocaba porque también en Inglaterra hay una importante base histórica de la cultura celta, que algunos ingleses por algún motivo querían ignorar, porque la identificaban con aquellos que se oponían a Inglaterra, que eran los independentistas de Irlanda, de Escocia y de Gales, ¿no? Entonces tenía esa visión equivocada de la cultura celta. Entonces, bueno, como os comentaba, James Macpherson también deja una influencia importante en nuestro poeta José de Espronceda. En cualquier caso, como la intención de este vídeo era reflexionar un poco con respecto a lo que José de Espronceda nos dice en el poema La canción del pirata, en la cual nos comparte el espíritu del romanticismo. Esto es como un tratado. Hay quien escribe un ensayo para hablarnos del espíritu de algo, y hay quien lo condensa en un poema. Esa es la grandeza del poeta, ¿no? La grandeza del poeta y la libertad del poeta, ¿no? Porque fijaos que algunas cosas que nos dice Espronceda aquí, si las dijera en un ensayo filosófico, por ejemplo, sociológico, pues seguramente acabaría en la cárcel en esa época. En esa época, pues ser crítico con las estructuras de poder te podía llevar a la cárcel, ¿no? De hecho, todavía sucede, ¿no? En algunos sitios. Vamos a recitar la canción del pirata y comentar algunos de sus versos. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata, que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. Ya Espronceda nos presenta la imagen poderosa de ese temido pirata que lidera el barco llamado El Temido. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul.
Ya lo tenemos colocado en el gran y rico Mediterráneo, mosaico de culturas. Ahí está el pirata y nos dice lo siguiente: navega, velero mío, sin temor. Navega, velero mío. Fijaos el amor que tiene con respecto a su barco, a su navío. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi barco mi tesoro, que es mi barco mi tesoro. Mi tesoro no son las riquezas, no son las monedas, no son aquellas cosas que les robo a los poderosos. Mi barco es mi tesoro, porque esa es mi herramienta, la herramienta con la cual puedo manifestar mi libertad. ¿Y cuál es mi libertad? Pues esta que nos dice, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Fijaos que afirmación tan poderosa. Mi Dios no es el Dios que oprime, no es el Dios que limita, no es el Dios que castiga, no es el Dios que me obliga a ir a templos sombríos, a ponerme de rodillas, a darme puñetazos en el pecho llamándome culpable a mí mismo. No, mi Dios es la libertad. Así lo proclama Espronceda. No lo puede proclamar en un ensayo, pero lo proclama en boca del pirata en su canción, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Mi ley. Fijaos en la descalificación de lo religioso, de la falsa religiosidad, de la falsa idea de Dios que hace en solo un verso, y en los siguientes descalifica los poderes mundanos, políticos, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar, mi única patria la mar. Mi única patria no es Alemania, Inglaterra, España, Europa, Portugal, Holanda, no. Mi única patria es la mar, porque la mar es símbolo de esa libertad, porque la mar es algo que ya no tiene fronteras, se supone, ¿no? Ya sabemos que se la reparten los países en su locura, ¿no? Pero en ese tiempo estar en el mar con tu barco era el liberarte de aquellos que querían acabar con tu vida o meterla en una prisión, en un calabozo horrible llena de ratas y en donde no se respetaba tu dignidad, ¿no? Entonces los piratas en el Mediterráneo eran como los bandoleros en Sierra Morena, ¿no? Los bandoleros son nuestros piratas. Los bandoleros eran bandoleros no porque quisieran ser bandoleros, a veces se veían forzados a ello. Cuando los poderes se enfrentan a ti, tenías que huir. Y para sobrevivir no te quedaba otra que delinquir, que robar. Entonces te convertías en bandolero. Entonces veías a un grupo de personas que se dedicaban al bandolerismo y te unías a ellos, porque no tenías otra alternativa. Los poderes mundanos, los poderes del Estado te estaban persiguiendo, y no para darte un besito. Querían acabar con tu vida. Entonces... Y el pirata pues estaba en la misma situación, ¿no? Ya prácticamente o sigue siendo pirata o date por muerto. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie puso leyes. Es lo que os explicaba anteriormente. Mataos por un pedazo de tierra que creéis, de la cual creéis que sois dueño. Yo soy parte de esta infinidad sin fronteras que se llama mar. Ya lo dijo alguien, ¿no? ¿Por qué llamamos tierra a nuestro planeta cuando las 3/4 partes están compuestas, son mar, ¿no? Entonces le podríamos llamar agua. Entonces en el agua, en el mar, el pirata se siente libre, se siente en esa libertad en la cual ya no es partícipe de la locura de estos reyes que se matan entre ellos o que mandan a matar a los suyos combatiendo por un pedazo de tierra. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra,
que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie puso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Nada está por debajo de esta libertad que estoy proclamando. No hay playa, no hay frontera, no hay tierra, no hay rey, no hay bandera, no hay ley, no hay normativa que esté por encima de mi libertad. No solamente no lo hay, sino que todos ellos dan pecho a mi valor. Todos ellos me incitan a tener más valor para proclamarme ajenos a ellos y para combatirlos en la medida en la que yo interprete que debo de combatirlo. Esto es lo que está afirmando Espronceda en voz del pirata. Es un ideal muy profundo, muy anárquico, muy liberador, muy crítico, muy romántico en definitiva. Este es el romanticismo. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. Yo soy el rey del mar, tú eres el rey de España, de Inglaterra, de Holanda. Yo soy del mar, de las 3/4 partes, yo soy más que tú. Eso es lo que proclama el pirata. En las presas yo divido lo cogido por igual. Los piratas tienen su moral, los piratas tienen su ética, como la tienen los bandoleros. Un grupo delincuente, delictivo, no puede permanecer si no tiene una moral, si no tiene una estructura interna solidaria, de respeto a las jerarquías naturales, etcétera, etcétera. Eso es importante. Por eso este pirata que se opone a todo, que critica todo, paradójicamente, dentro de su círculo, respeta lo que es justo, lo que es equitativo. Y nos dice que en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. No estoy aquí para ser el tío Gilito, para proveerme de joyas que robo de los barcos, para robarle a los españoles todo el oro que ellos roban de México. No estoy aquí para eso, estoy aquí porque soy libre y no lo soy sometiéndome a los estados. Entonces sin ningún reparo, incluso soy generoso con aquellos que están a mis órdenes, porque yo no tengo en valor la riqueza mundana. No es la codicia lo que me hace ser pirata. Ese es el mensaje que nos da Espronceda. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, como todos los piratas, como todos los bandoleros, como todos los que son críticos con el sistema en esa época, ¿no? Yo me río. No me abandone la suerte. Y al mismo tiempo, y al mismo que me condena, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Las amenazas no me amedrantan, al contrario, como decía antes en alguna estrofa precedente. Lo que ve ahí afuera que se me oponga son incentivos para ser aún más valeroso, más osado. Fijaos que lo importante aquí no es que seamos piratas, no es que seamos violentos, no es que matemos a los demás y los colguemos. No, lo importante es comprender la filosofía que nos está transmitiendo Espronceda en este gran poema. Sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. En su propio navío, en su propio mundo, en su propio pequeño mundo de sumisión, de reactividad. Ahí lo voy a condenar, ahí voy a acabar con él. A fin de cuentas él no se interesa por el mío, no se interesa por este reino infinito que yo rijo, y que es la libertad del mar, ¿no? Y que es la libertad de Dios. Es mi Dios la libertad. Dios es libertad. Es el único Dios razonable, es el único Dios que merece ser amado verdaderamente. Porque los otros dioses son los dioses de la limitación, y las limitaciones siempre te las pone el miedo. A no ser que tenga un propósito
creativo, porque todos nos limitamos en cierto sentido cuando nos organizamos para que ese potencial creativo dé fruto. Y si caigo, aquí estamos de paso, ¿no? Tarde o temprano vamos a caer, tarde o temprano nuestro cuerpo pues acabará bajo tierra o acabará en el mar, como ofrenda a la madre tierra, que fue la que nos dio este vehículo en el cual podemos manifestar nuestra individualidad. Entonces esta herramienta que tenemos todos la vamos a perder, con lo cual enamorarse de ella no tiene sentido, y esto no significa que si lo tenga el ser cuidadoso con la propia herramienta, el estimarla, el amarla, el cuidarla, el asearla. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Yo era un esclavo y ahora ya no lo soy, ahora soy el rey del mar. Ya di la vida en el mundo yo ya la he dado por perdida, por lo tanto no me mueve la codicia, no me mueve el apego, no me mueve el egoísmo. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi rey la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Este estribillo se repite una y otra y otra y otra y otra vez, por si acaso no lo hemos comprendido. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bravidos y el rugir de mis cañones. Esa es la mejor música para el pirata. En esa época se relacionaba la música con la ociosidad, ¿no? Con el acomodamiento, con la distracción de lo importante, la mala interpretación del apego a la música, ¿no? Que puede ser un vicio también, ¿no? Y el pirata nos dice que no le importa, que no necesita esa música, la naturaleza ya es la música. De hecho, la música que nosotros hacemos, que componemos con nuestros grandes autores, Beethoven, Mozart, Falla, Chopin, etcétera, etcétera, no es más que imitación de la música de la naturaleza. Los sonidos ya están ahí en la naturaleza. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al sol violento, y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo, sosegado, arrullado por el mar. Duermo feliz y contento, duermo tranquilo. Aquellos que duermen bien es porque tienen la conciencia tranquila, es porque están orgullosos de lo que son, de lo que hacen, es porque se aprueban, es porque se tienen en valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Bueno, pues esta era la filosofía del romanticismo que de manera brillante nos compartió el gran poeta de Almendralejo, José de Espronceda, en su corta vida, apenas 33, 34 años, los mismos que el maestro Jesús. Y esta era la manera en la que yo lo he querido compartir con todos vosotros y vosotras. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.